puntualidad. Así todavía no. Finales. Está muy oscurilla, ¿verdad? Muchas gracias. Te doy mucha guerra, ¿verdad? Como en el súper doy mucha guerra con las cajas. Mira, No, la está. verdad es que siempre das guerra donde sea. Todo el mundo te quiere y se te pasa tu guerra. Ay, bello, ¿no? Bueno, yo creo que podemos ir empezando, ¿verdad? Con una oración de un par de minutos. Padre, queremos darte gracias, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque la vida que nos prestas es muy rica, sobre todo con tu presencia. Permite que la sigamos disfrutando, pero sobre todo a ti, juntos alrededor de ti, entre nosotros, sacarle el máximo jugo a todos los momentos que nos prestas. Y de igual manera, sí queremos crecer en la reflexión, pero sobre todo queremos crecer en nuestro corazón por ti, en un amor grande, profundo, también a otros hermanos. Nos ponemos en tus manos, siempre tendrás que patrocinar, dirigir, decidir, ir adelante, atrás, abajo, arriba, a los lados, en fin, porque sin ti nada se puede hacer. Oramos en el nombre sagrado y bendiciones para todos en las casas que representamos y amamos y que nos acompañen a distancia. Amén. Amén. Bueno, miren, un par de cosas para entrar a un tema que es bastante... No, que mi mamá se envió porque no quiero salir. Un tema bastante espinoso. Salió un puntalito rojo nada Y más. parece que no lo es, pero sí lo es. Pero si me tienen un poquito de paciencia primero, hacer una advertencia a nuestros amigos de distancia, que no se vayan con la finta en este puro espacio como lo suficiente para su discipulado. Verán, nunca va a ser para pararnos el cuello de ninguna manera, estamos en un proceso y en un camino, pero nuestra congregación está comprometida con los 5 propósitos de la iglesia local. Los hermanos aquí presentes y a distancia de la iglesia están comprometidos con ser adoradores. Eso quiere decir, no se pierden los servicios, ofrendan, oran, en la Biblia, ¿sí? Están comprometidos con hermanarse, que somos una sociedad, somos un muégano, somos uña y mugre como iglesia, solidarios con el que se goza, con el que está triste, etc., etc. Están comprometidos con su crecimiento personal, por eso estos estudios y otros que tenemos aparte en la congregación están comprometidos con su servicio. Van a las 7 de la mañana, ponen sillas, ponen la lona, la quitan, van, vienen, hacen, adornan, ponen cosas muy bonitas en días alusivos y están comprometidos con su testimonio. Están en un trabajo de células y de evangelismo personal, creciendo, articulando la fe, haciendo ensayos, pronto un evangelismo persona a persona. O sea, hay un equilibrio. Y sí quiero advertirlo porque nos podemos ir con la finta de que esto es todo o es suficiente y para nada. Apenas es una parte y es una parte, es la quinta parte del conjunto que nos hace discípulos y es una quinta parte muy elitista porque es un estudio de, vamos a decirlo así, alta reflexión, aunque no me gusta usar ese término, pero para entenderlo, de una reflexión más profunda. Y falta lo devocional, que también es parte. Entonces, sí, me puedo explicar, los estamos invitando a todos quienes nos acompañan en otros estados, a equilibrar en su peregrinaje espiritual estas 5 cosas, ¿sí? Porque esta es una y es una parte de esta una, pero falta adoración, falta hermandad, falta servicio, falta testimonio. Si no están estas otras, entonces están desproporcionados. Y entonces eso se me había olvidado hacer mención porque es importantísimo. Y les digo, los presentes están emboletados en todo, están haciendo un equilibrio en todo. No hay una cosa que incline más la balanza. Hay un equilibrio en todo. Bueno, esa es una. Y la otra, rápidamente, una pregunta que se hizo al final de la clase anterior, nada más para, porque soy deudor que dije que las preguntas se contestaban de manera general, aún las que se tocaran aparte, individual. La pregunta fue, ¿tu oración termina
diciendo en el nombre o por el nombre, y no es una oración como acostumbramos en nuestro contexto de iglesias. Bueno, el asunto es este. Estamos acostumbrados en las iglesias bíblicas, que ya saben que prefiero decir bíblicas a evangélicas, porque evangélicas exclusivamente son las denominaciones históricas, pero ese término nos lo roban otras congregaciones y hasta grupos radicales, y por eso les pongo bíblicas, pero no es porque sean tan bíblicas, pero es para distinguirlas de católico o de evangélico, le pongo bíblica, ¿no? Entonces son más pentecostales y toda la herencia de esa denominación, que es una ramificación enorme. Bueno, estamos muy acostumbrados en las iglesias no católicas a terminar la oración diciendo en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, más palabras, más menos, pero siempre decimos en Jesús. Ok, ahora, yo aclaro esto, y por tradición, por paradigma, se emplea como palabra mágica. Los magos en la Edad Media, los alquimistas usaban frases, incluso existe una frase para la transubstanciación, cuando la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo. Entonces, desde la Edad Media había invocaciones o frases mágicas que hacían cosas sobrenaturales. Bueno, se ha tomado así esa frase. He notado que gente que no es muy buena como discípulo o seguidor de Cristo, etcétera, ora y termina su oración diciendo la frase. Ahora, aclaro, no es que lo esté juzgando, pero sí vemos y distinguimos quién está clavado en el Señor y quién ocasional, pero que agarra esa frase al terminar la oración como mágica para que se cumpla lo que está pidiendo. Y eso es un error. Esa frase no es una fórmula mágica como el mago usaría, abracadabra, que se convierta, que salga de la chistera el conejo, ¿no? Abracadabra. No, la frase en el nombre de Jesús no es decir literalmente en el nombre de Jesús, es vivir en el nombre de Cristo, porque el Evangelio de Juan es un evangelio alegórico, filosófico, que va contra el gnosticismo y emplea un sinfín de figuras de lenguaje, son símbolos para describir realidades, y entonces en el nombre de Jesús era todo lo que Jesús implicaba cuando decía el ego y mí, el yo soy. Recordarán que en el Éxodo el Señor se le presenta a Moshe y le da 4 consonantes impronunciables como palabra, pero que iba a ser el nombre de Dios que Moisés, su deber era irlo descifrando a lo largo de toda su vida, porque el nombre no iba a tener fronteras. Cualquier nombre personal tiene fronteras. Mi nombre, pues nada más describe lo que yo soy y punto. Pero el nombre de Dios es un absoluto, es sin fin. Entonces, para que Moshe pudiera comprender mejor estas 4 consonantes, el famoso tetragramatón, que por cierto, yo le he pedido a mis jóvenes, al líder de alabanza, etcétera, que ya no empleen Jehová en los cantos o en las letras, porque pues ese término fue inventado, no es la palabra que dijo Dios, sino se le ponen las vocales, y luego es Yahvé o Jehová y así, y está medio quemadón, y no es ese nombre, porque Dios no tiene una cápsula de nombre, es un sinfín. Bueno, regresando, entonces Dios le da con el verbo ser una muleta para apoyarse con estas 4 consonantes, porque entonces le dice Dios, soy el que está siendo, soy el siendo. Entonces Moisés empezará a descifrar que en toda su vida iba a ir entendiendo este gran Dios a través de irle poniendo nombres según él, que lo iban a ir describiendo, pero se iba a dar cuenta que es inagotable hasta hoy día. Incluso el único nombre que se le da a es el de Jesús, Dios ayuda, porque Emmanuel, cuando dice también el Evangelio, llamará su nombre Emmanuel, no es tanto nombre propio, sino son 3 términos hebreos juntos diciendo Dios con nosotros, Ima, Nu, El, Ima, conjunción, Ima, Nu, pronombre personal posesivo plural, El, un término de Dios, porque hebreo es El, Elohá, Elohim, etc. Pero bueno, entonces Jesús, Dios ayuda, es el nombre dado al Hijo. Y de fuera de eso, no hay un nombre etiquetado para Dios, sino que es un sinfín y es inagotable y hay que irlo descubriendo cada día. Por eso el discípulo tiene que actualizar su salvación.
no quiero decir que se pierda ni que la tenga que recuperar, quiero decir que cada día vive en Cristo para disfrutar esa relación con Dios y como discípulo comprometido, ir viviendo en el nombre de Dios, irlo conociendo y supeditado a Él como discípulo, porque es Señor. Luego entonces, cuando Jesús dice ego y mí, es decir, yo soy, en el Evangelio de Juan, y dice la puerta, la luz, el buen pastor, todo eso, yo soy la luz, la vida, el camino, todo eso, lo que hacía en el contexto de su momento era remitirlos hasta Éxodo, donde decía, aquel nombre impronunciable e indescifrable del todo, y ayudado con él, es uno de sus oyentes porque se identificaba plenamente como el único Dios. Luego entonces, orar en el nombre quiere decir vivir bajo el señorío de Jesucristo y en el crecimiento de honrar a Dios y de ser auténtico en un discipulado de compromiso. Entonces, por eso yo no uso un nombre propio al terminar mi oración, sino digo en el nombre, dentro de o por el nombre, siguiéndolo, pero describiendo teológicamente todo lo que encierra aspirar a ser discípulo de Jesús y no usarlo como una fórmula mágica. ¿Sí me expliqué? Entonces por eso me gusta hacer una oración devocional, pero teológica, con todo el significado y el sentido de que vivo supeditado a la deidad, ¿no? A la deidad como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Por eso oro al Padre en el nombre por el Espíritu Santo. Entonces ahí está encerrado todo. Y si me expliqué, bueno, es nada más una respuesta a pregunta para terminar la clase anterior. Muy bien, entonces ahora sigue este episodio, que es un episodio muy complejo. Y es muy complejo porque les explicaba la vez pasada que hay una conjunción Alá en el verso 1 y en el verso 8 muy claras, pero aquí hice la separación del 12 al 18 porque también, por supuesto, hay una transición, pero aquí está supeditado este párrafo con el anterior, donde les dice, ¿no?, que conociendo a Dios, cómo se regresan a los rudimentos. Y usábamos a T.S. Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones científicas, que por cierto, otro comentario al calce adrede de lo que se dijo al principio del equilibrio con los propósitos de la Iglesia. Un discípulo tiene que ser un hombre de mundo, no con eso digo mundano, son cosas distintas. Mundano es que los valores del mundo dominen mi prioridad. De mundo es que yo pueda conocer lo que existe alrededor del mundo, etcétera, pero ser amo de eso, no que eso sea amo mío. Por eso es importantísimo que el discípulo sea un hombre culto, que tenga bibliografía. Por eso siempre en mis clases me gusta pedirles lecturas, vamos a decir, profanas. Profano es un término que quiere decir adelante del templo. Prefiero eso a secular, porque secular da la idea de que hay dos vidas en uno, la vida secular y la vida cristiana. No, hay una sola, porque luego también en el lenguaje de las iglesias se dice, es que esto es secular, como diciendo, quítate el disfraz de cristiano y vive en tu sociedad. Y no me gusta usar ese término por eso mejor digo profano, que profano quiere decir que no es necesariamente espiritual, pero al final Dios está arriba de todo. Ahorita Pedro estaba tocando Claro de Luna de Beethoven, y yo no puedo creer que Dios hubiera dicho, ay, Beethoven hizo eso sin mi patrocinio. Por supuesto que lo hizo bajo su patrocinio. Bueno, entonces, para Dios no existe algo secular o así, o profano, o espiritual. Para Dios es un todo. Pero, claro, va a haber inconversos en ese mundo, pero también son hijos de Dios, como ya dijimos la vez pasada, que no tienen su acta de nacimiento, bueno, pobrecitos, hay que predicarles. Pero el caso es que arrojan mucha información muy valiosa. Y cerrábamos el párrafo anterior hablando de la Gestalt, como la maneja Kuhn. Kuhn escribe por los 60s, y obviamente esto es más viejo que lo que dijo Kuhn, porque la psicología y la pedagogía también emplean la Gestalt. La Gestalt es la percepción, según estas disciplinas, de algo.
Y Kuhn lo emplea también, pero esa percepción la emplea como la forma que rodea al fondo. Y entonces en su manejo del párrafo anterior, cuando Pablo dice cómo regresan a los principios a los que estaban esclavizados y se fueron liberados, estábamos hablando del dominio de la forma sobre el fondo que hace que la forma sea más fuerte que el fondo. Y nuestra tesis es que en las congregaciones, más de las veces, la forma sustituyó al fondo. Que decimos, las verdades escriturales están opacadas por las tradiciones acerca de las mismas, porque para ayudarnos un sinónimo de paradigma que emplea Kuhn, tradición de ver una realidad desde un contexto autónomo, es decir, cada quien establece la propia. Por eso en su libro La estructura de las revoluciones científicas es apasionante ver la historia de la ciencia y todos los movimientos que ha habido, porque nosotros decimos, sí hay foco, no hay luz incandescente, hay electricidad, pero para que eso llegara hoy, pasaron tantas cosas, no solo de descubrimiento, sino de la aplicación del descubrimiento, donde había rencillas por la verdad última del paradigma nuevo, de la tradición nueva. No nada más dijo alguien, mira, allí inventa el foco, qué padre, qué bueno, gracias, conéctalo, ¿no? No, para aceptarlo, las leyes de la física, de la ciencia, de la historia, de la filosofía, de la astronomía, para que se implementaran, fueron revoluciones. La gente no las entendía. Y estamos en lo mismo. Aún la teología, como ciencia, trae sus paradigmas, trae sus tradiciones que tenemos que desempolvar. Nada más que en teología existe el término técnico que es desmitologizar. La desmitologización, un término que emplea Rodolfo Bollmann, uno de las 3 grandes Bs del siglo XX en teología. Él emplea el término la desmitologización, que en palabras a la mexicana es sacude el polvo del mantel, las migajas del mantel y quédate con el mantel. Decimos, sacude de la verdad, del contenido, todo lo que se impregnó en la historia. Nomás tenemos más de 2000 años de historia que no se habrá impregnado con tanto accidente, de tal modo que muchos gestalt han quedado como verdad. Entonces tenemos que sacudir el mantel para arrojar los gestalt, poner nuevos gestalt de acuerdo al fondo que estamos manejando. Y eso no es otra cosa que tradición, paradigma o es percepción. Pero no es tan fácil y es a lo que vamos a entrar. Pablo empieza en el verso 12 y va hasta el 20 diciendo, bueno, entre paréntesis, insisto, también se necesita información devocional. Pera manda el texto lema de la semana, el canto lema, no puede uno alimentarse nada más de esto. Esto es la quinta parte, es una parte de la quinta parte de las funciones de la iglesia. Insisto mucho con eso. Bueno, entonces dice en esta reflexión, yo les ruego que se hagan como yo con ustedes. En el verso 12 les está diciendo, necesito una encarnación completa con ustedes y ustedes conmigo. Este término encarnación es un término técnico en teología. Decimos en teología, en Filipenses, que Jesús se despoja de la comodidad de la divinidad. Eso tiene un nombre técnico que no, y eso lo que quiere decir es se adapta. Déjenme explicarlo mejor con este ejemplo. Una de las cosas que se criticó mucho al quehacer misiológico de los estadounidenses era, si venían a México, estoy hablando de la Convención Bautista del Sur, la del norte es diferente, pero de la Convención Bautista del Sur, que es la que más popularidad tiene en las iglesias bautistas en México, su trabajo misiológico era venir, estar, hacer su chamba y regresarse. Pero una cosa que se entiende por su cultura, pero fue criticado, es, venían, estaban sus hijos aquí, hacían primaria, secundaria, pero la high school o la universidad
Bueno, sí, por supuesto, colegios clasistas, donde su educación era diferente a la del mexicanito promedio, pero sobre todo regresen a Estados Unidos. Ahora, eso tiene que ver, por supuesto, con la ventaja de la formación académica, pero no era solo eso, era para que se casaran con géneros, no con mexicanitos. Realmente, de todos los casos que conocimos de misioneros americanos, que tuvimos bastante trato con ellos, solo uno pudimos ver que su hija se casó con un prieto. Y fue así como llamó la atención. Este misionero no se regresa ni manda a su hija a Gringolandia, la deja aquí, se enamora de un prieto y se casa con el prieto y se hizo esposa de pastor del prieto aquí. Eso es la encarnación. Por ejemplo, en nuestro tiempo el misionero estadounidense venía, chambeaba, terminaba su labor y regresaba a Estados Unidos pensionado, a vivir donde quería, en unas casas bien padres y con una pensión bien rica, ya sin tener que trabajar, y iba a alguna iglesia en Gringolandia para apoyar y eso, y yo creo que sí apoyaba, pero también así como que descansaba. Entonces decíamos, como que no checa, porque la encarnación es, vas, quemas tus naves y que Dios te bendiga, pues como hizo Jesús. Por eso es encarnar. No es solo que toma carne, sino que se hace ahí en donde está. Jesús comía, bebía, vestía, o más bien no vestía, o más bien no comía lo que había a su alrededor, o no bebía, llega con la tipa y le dice, dame de beber. Como Checo llegó un día aquí y le dijo a su hermanita lo mismo, y su hermanita le dio de beber. Pero no les digo, ¿qué haces? No. Bueno, la cosa es que la encarnación es empatas. Empatía, simpatía, palabras griegas con un prefijo, en, sin, en, dentro, sin, con, pathos, sentimiento. Pathos se usa en medicina, patología para hablar de dolor o enfermedad, pero pathos no es dolor, es sentimiento, es pasión. Entonces, la empatía es dentro de, estar dentro de, como el líquido dentro del recipiente. Entonces, la encarnación es, me hago como ustedes y como lo de ustedes, vivo como ustedes, es absolutamente así. Y es todo ese rollo para decir qué es lo que está exigiendo Pablo. Oigan, espérense, nosotros estábamos encarnados. Pero aquí va a venir una cosa que tengo que llamar su atención porque va a sonar muy, muy raro, va a sonar muy difícil, no estamos acostumbrados a esto. Pero Pablo, en sus cartas, va a calificar y va a descalificar. Y como se va a notar, va a calificarse y va a descalificar los. ¿A quiénes? A su competencia. A su competencia. Suena extraño, pero hasta cierto punto es lógico porque aquí va a decir que es como mamá de ellos. Miren, bueno, déjenme continuar para entrar a esto que no es tan sencillo. Entonces en el verso 12 dice, oigan, estamos encarnados. O sea, como decían los mosqueteros, o sea, los mosqueteros, pero como salía Tommy Jerry diciendo los mosqueteros, todos para uno y uno para todos, ¿no? Estábamos encarnados, éramos muégano, éramos uña y mugre, ¿no? Y luego les dice en el 13, saben que por haber estado enfermo, los evangelicé primero. Y ustedes no me despreciaron ni me escupieron por nuestra prueba, es en plural. Ahora, dice escupieron porque era la respuesta automática hacia un enfermo. A ver, Fer, déjame, te va mi gallo. Estuviste malito estos días. Bueno. A cualquier
cualquier tipo de enfermedad. No, más que nada las repulsivas, epilepsia, sarna, granos. sí, eso, pum, les escupía. Mis ronchas. Una infección en la garganta, no merecía tanto. Tomó Más bien agua. el que lleva, No, pues, el Te que lleva salvaste. la infección es el que escupe, ¿ah? Mis ronchas, ¿no? Tus ronchas, sí. sí. Que Ah, bueno, sea- Clarita tiene ronchitas porque es alérgica a un animalillo por ahí. Bueno, Un bichillo. a un bichillo jalapeño. Sí, pues estuviese en Eso Jalapa, no lo llevo un puedo ver. gatillo por ahí de Yola, ¿no? Bueno, entonces, el asunto Eso es no lo puedo borrar. Sí, tía, me hizo alergia a la gata. a lo que For your llamo information. su atención. Estamos en vivo, amigos. Ya, Arturo ya pidió el orden. Ya. No, te dije, Que te corten la pata. no, este es cuchillito de palo. Ah, yo con ella. Jalapeño. Arturo. No, que soy un cuchillo de palo con pera. Arturo entró al rescate de su colega contador. Eso. ¿Por qué les escupías? Dices por enfermedades repulsivas. Sí, entonces es lo que Volviendo al dice. tema. No lo hicieron cuando Hay los que ponerlo. evangelicé primero. ¿Por qué dice los evangelizo primero? Es que el evangelismo es permanente y es continuo, nada más que toma otros nombres, como las calles. Aquí se llama esta calle así, pero pasando la avenida se llama de otra manera, pero es la misma calle. Exacto. Se llama preevangelismo, evangelismo, discipulado, consagración, ministerio, pero es la misma calle con distintos nombres. Entonces dice, los evangelicé primero porque sigo en esto. La palabra es, sí, les doy una buena nueva, eso es evangelización, pero está diciendo, los evangelicé primero, no porque ya terminé, sino porque continúo llevándolos a Cristo, ¿sí? Y dice, y ustedes entonces no me escupieron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y de hecho, eso es el que lleva, bueno, si me puedo explicar, es el que les sigue, el que les dio y les sigue dando pecho, el que alimenta. Es medio así como que no es tan fácil de manejar la expresión, pero es el alimentador, ¿no? El sustentador. Entonces dice en el 15, ¿dónde está eso que experimentaba en el contentamiento? Porque se hubieran sacado sus ojos para dármelos. Se infiere que este problema de enfermedad que dice, porque dice enfermedad del cuerpo, sarki, sarcosis, pero sarki es dativo, gramática griega que no viene al caso, pero está diciendo una enfermedad sarquis, o sea, sí era una enfermedad física, sin duda, pero cuando dice si hubieran quitado sus ojos, no sabemos si era una expresión hiperbólica, exagerada, para decir, te hubieras quitado la mano para darle, por decir, me hubieras echado la mano quedándote tú sin brazos, por ejemplo, o si era algo de los ojos. Y tú hiciste una observación muy inteligente cuando dijiste, ¿no sería una secuela de aquella parucía con Jesús cuando se le presenta y tiene Ananías, una gangosa, Ananías, tiene que ir a orar para que vuelva a ver? No es difícil. Y en otras cartas menciona, vean con qué letras tan grandes les escribo, como que no tenía buena visión. Sí. Podríamos inferirlo. A mí, donde la escritura dice ta, 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 lo creemos. Yo repito el ta, ta, ta. Si no dice ta, 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 no infiero. Pero no descarto como hipótesis. Puede ser una hipótesis. No la descarto, pero no la afirmo tajantemente. Aquí ya lo habían apedreado hasta dejarlo medio muerto. Se supone ser una secuela también. Sí, aunque es muy interesante esta de la ceguera y la recuperación de la vista después, milagrosamente, pero ninguna está descartada, aunque ninguna la ponemos básicamente. Ahora, la que sí descarto
es la de Corintios, porque en Corintios está muy claro, con todo el contexto, que eso que dice que tengo un aguijón en la carne, todo el contexto es el descrédito, donde se llora, que se queja de que lo tildan de loco. Pélenme en mi locura, les hablo como loco, aunque me digan loco. Todo el contexto es, estoy desvalorizado, no me valoran, valga tantas expresiones, no me aprecian en mi carácter, en mi calidad, y le dolía en el alma. Pues sí, claro. Digo, pues sí duele. Bueno, ajá, entonces quiere decir que son dos cosas totalmente distintas, sí, aunque de generación en generación, de paradigma en paradigma, se ha dicho que cuando habla de Corintios 15 está hablando de la enfermedad de los ojos, cosa que es totalmente diferente. No es Corintios 15, es segunda de Corintios 12. Bueno, y es capítulo 11 y 12. Aunque también hay otra tesis no probada, que está en Romanos 7, donde dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pensando que hablaba de su suegra. Pellón. O de la pareja. Pero muchos dicen que no era casado, pero debió de haber rejuntado. Si era de Sanedrín. Ha rejuntado. Dicen. A mí se me hace que sí se tenía que haber estado casado. Es cierto, pero es otra cosa que no viene así de clara, pero decimos sí tenía que haber sido casado, pero como nunca habla de su mujer. Pablo, cuando llegues hasta allá no vas a aclarar muchas. Andaba solo predicando, estaba acompañado. Qué fuerte. No te vayas a querer ir a predicar. ¿Por qué me descomponen Arturo? Que tú no es aquí él. Tú no es el guía. Es el gurú. Tú no es el que nos lleva. Ahora, continúen en el 16. Eso es muy interesante. Por darles mi quito evangelio, soy su enemigo. Aquí es lo que vamos a trabajar. Al final, todo rebaño va a tener un quinto evangelio. Es imposible que no lo tenga. La situación es ver qué tan menos malo es ese quinto evangelio, porque no puedo decir qué tan bueno, qué no tan contaminado está, porque todos están contaminados. Miren, si yo dijera que esto es una proclamación sectaria. ¿Qué es una secta? Es una sociedad no dentro, sino al lado de la sociedad. ¿Qué caracteriza a una secta? Que tienen su verdad, que tienen su líder carismático de per se, que tienen su verdad, su líder y tienen su sociedad al lado de la sociedad. Por ejemplo, mormones con su poligamia, testigos de Jehová, que símbolos patrios. Las sectas no caminan con la sociedad. Menonitas también son. Sí, sin duda sí. ¿Los sabatistas también? Contestando como menonita, anabautista, sí. Hoy día. Y en su tiempo también, porque pues estaban siendo hasta expulsados y con sangre. Está en el libro de Historia de la Reforma de Fisher. Ahí viene todo un tratado anabautista. Incluso los anabautistas que tienen su lado bueno, de donde los congregacionalistas y separatistas quieren imitar, tienen su lado perverso. Tomás Monster es un perverso anabautista. Y de hecho en la historia universal, los anabautistas más están catalogados como perversos. Para ponerte un ejemplo, como los de la luz del mundo. Así se veía a los anabautistas. Nosotros rescatamos el lado bueno de los anabautistas, el lado de la reforma radical. Bueno, pero me estoy desviando. ¿De qué estaba hablando? De que todas las iglesias tienen las sectas tienen su verdad. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la secta y de nuestras denominaciones? De donde sí hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, los adventistas están catalogados erróneamente, que es terrible, como evangélicos, pero también como bíblicos. Los adventistas tienen una mezcla legalista con la gracia, son los judaizantes de aquel tiempo, con su mentado Shabbat, que ni es Shabbat, ellos guardan el sábado, que en el Shabbat,
y su que no comas carne de marrano y todas esas cosas, es una secta. Entonces, ¿cómo se distinguen de nuestras denominaciones los sectarios? Y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Estamos hablando, porque incluso hay pentecostales que son sectarios, bíblicos sectarios. Por eso es terriblemente malo que no haya cultura religiosa y que no se conozca la historia universal, la historia de las denominaciones, los contenidos de las denominaciones, sus actas de nacimiento y todo eso, porque es una revolvedera espantosa. Bueno, regresando a esto, el punto es, al final, cada denominación, y dentro de estas, como afortunadamente es nuestro caso, la iglesia local, la denominación tiene su quinto evangelio, pero aún la iglesia local tendrá su quinto evangelio. Entonces, ¿cómo decir es satisfactorio? Porque a diferencia de la secta va a decir, mi verdad es absoluta, mi verdad es exclusiva y es buenísima, viene del cielo, como Moroni, el mormón, el ángel mormón, que dice, viene en egipcio reformado y viene de Dios, como sectariamente algún pente puede decir, viene revelación de Dios en este momento, se las voy a dar. O sea, eso es muy peligroso. Entonces, ¿cómo puedo yo decir que mi denominación como iglesia local satisface su quinto evangelio? Lo primero que va a decir es esto, no es una verdad absoluta. Ya empezando por ahí, ya es bueno, ya decimos, ahora, pero en la mente primitiva y pequeña de las ovejas, porque las ovejas están lactantes, no han comido alimento sólido, sino han estado con Gerber y cereal y leche por generaciones, decir, no tengo la verdad absoluta ni última, también es dañino. Tengo muy presente que muchas gentes a lo largo del pastorado he visto que la Biblia aquí tuvo que haber sido escrita en español y la Reina Valera 60. Si no, ya estamos mal. Que el púlpito bautista es el único ortodoxo, y ortodoxo es un camino correcto, ortodoxia, una declaración correcta. Es decir, la gente quiere creer que puede estar en el lugar verdadero, con la verdad verdadera, y eso se llama reino de Dios, se llama cielo. Yo les diría, pues sí, ten paciencia, ahora que te mueras, y que resucites, sabrás estar ahí, ¿no? Pero mientras tanto, el camino es largo, y son 2000 años de historia, y en esos 2000 años de historia hay demasiado accidente. Entonces, lo que sí podemos decir es, aspiramos a tener un quinto evangelio no tan contaminado, pero sí describimos que está contaminado. Ya eso ya es sano, aunque repito, para mentes pequeñas es insano. No, tú tienes que decirme que tienes la verdad absoluta, que los bautistas somos los únicos, que la Biblia en español es la única, que no tiene error, Entonces, decirles, no, espérate, estamos en un progreso para ir hacia lo mejor, que no quiere decir que ya lo tengo. Irónicamente, es insano, cuando debería ser lo mejor. Si yo veo a alguien que me dice, te voy a dar una verdad, con la que he trabajado, estoy casado, llevo años, pero no te puedo decir que es voz de Dios porque esta es de Él y la mía nada más es interpretativa, a mí me daría confianza. Diría, qué honesto, vamos en ese camino y vamos a ir confirmando. Pero es al revés. La gente necesita palabras autoritativas y finales para sentirse satisfecha. Pero eso no es así. Por eso dice en el 16, me echo su enemigo por decirles, y voy a decirlo parafraseado, mi verdad. Mi verdad. Porque Pablo se va a calificar a sí mismo, y dice el libro de los Proverbios, oye, que te alaben otros, no tú, pero él se va a calificar, y de la misma manera va a descalificar a sus congéneres, no a las ovejas, a otros líderes religiosos. Esto es difícil porque, por ejemplo, los otros autores del Nuevo Testamento descalifican a sectarios. Judas mismo dice, no te juntes ni comas, y estas nubes sin agua. Otros acusan a quienes son inconversos y van en contra del Evangelio. Pero Pablo
va a acusar a sus colegas líderes en la obra. No solo va a embarrar fariseos, no solo va a embarrar judaizantes, va a embarrar a sus iguales en el servicio. Hay varios casos, bueno, aquí acabamos de ver uno con Pedro. Pedro, que según la tradición no bautista, pero sí dentro del cristianismo, fue un protagonista súper principal, donde se le dice que es el primer papa, y sabemos que no es así. Pero Pablo lo descalificó, se pelea fuerte con él. Tenemos otro caso con Bernabé. Con Bernabé hasta llegan a los golpes, parasismos, donde está traducido un desacuerdo grande, en griego es parasismos, y parasismo es una sacudida, o sea, se sacudieron, se cachetearon, o se jalaron las ropas, o se empujaron, eso es parasismos. Entonces hubo movimiento de no sé cuántos grados, Richard, pero es terremoto, pues, para que me entiendan. Y así con varios. Incluso empieza la carta diciendo, fui con estos y no soy menos que ellos, aunque ellos son grandes, pero yo no soy menos que ellos. Entonces, es muy difícil lo que estoy diciendo, porque estamos diciendo, ¿es legítimo descalificar a colegas? Voy a dejarlo con 3 puntos suspensivos. La respuesta va a estar dentro de lo mismo que estamos estudiando y a lo mejor hasta la siguiente. Pero en este momento estoy diciendo, la oferta del que amamanta tiene que ser tan honesta para decir que pretende que esta leche no esté tan contaminada, porque en un per se ya trae contaminación. Sí, imposible que no. Sí, me estoy explicando, muchachos. Y entonces Pablo dice, me convierto en su enemigo por darles mi quinto evangelio. O sea, yo los evangelicé primero y han tenido información de otros quintos evangelios, ¿sí? De tal manera que están confundiendo gimnasia con magnesia y están viviendo su fe por obras. Y esto no es que yo se los di, lo agarraron de otros. Entonces, regreso y tengo que decirles las cosas como son. Nada más que ahí como que no nos entendemos, y eso que se supone que estábamos encarnados, que somos uña y mugre. Está complicado, ¿eh? Luego dice, adrede de su apología, estos tienen pasión por ustedes, pero no para bien, sino los quieren apartar de mí, porque hay una rivalidad, se están robando las ovejas del rebaño y quieren hacer su iglesia, los quieren tener a ustedes de parte de ellos. Y entonces les dicen en el 18, pues no está bien. Y en el 19, esto de los dolores de parto lleva 2 vías. Una es, sí, soy el que los amamanta, así que me deben lealtad, pero viene la otra vía que es muy peligrosa y que usa Pablo y que usa varias veces, no solo aquí, chantaje emocional, chantaje sentimental. Si les ha tocado que tuvieron que salir de casa y dijo la mamá, ay, te vas y me quedo sola aquí, sin tu presencia, y enfermita, y tú te vas, bueno, quizás lo han oído, lo vieron en la tele, en una película, y ya te vas y te sientes mal, porque, ¿cómo me voy yo acá? Y dejo a mi mamá enfermita, y ya no disfrutas algo, ¿no? Todos volteamos a ver a Fer. Bueno, cuando mi mamá abrió la puerta. Todos te volteas a ver, ni más. Bueno, regresamos de la luna de miel con hambre a comer, compramos un pollo a comer y mis suegros eran vecinos, le digo a Pera, vas a ver a tus papás mientras pongo la mesa, diles que ya llegamos. Y dice, no, primero comemos, tenemos mucha hambre y ya voy a ver a mis papás. Entonces llega la suegra, porque supo que habíamos llegado, y se mete y dice, sí, abre la puerta, Carmen Montejo, Libertad Lamarque juntas, diciendo, ya, no te acuerdas de los tuyos.
Y así, ¿no? Y ya el pollo pues no supo a tierra porque, ay, qué feo eso. Ya ni abrimos regalos. Bueno, Ya no nos acordamos. el asunto es, el chantaje sentimental es manipulador. Y entonces aquí Así es. justamente está diciendo, yo los estoy amamantando y sufro porque todavía no les cae. Pero de la misma manera les está dando un mensaje manipulador, sentimental. Me deben lealtad. Casi miren lo que he hecho por ustedes y ustedes no me están correspondiendo. Es difícil. Y luego dice en el 20, en vez de escribir, quisiera estar con ustedes y hablarles feo. Dice, ¿por qué he perdido el camino? Literalmente dice eso en griego. Estoy desorientado con ustedes porque están raros conmigo. Miren, aquí me acuerdo del libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, que dice erróneamente, leyenda urbana, el fin justifica los medios. Esa frase no es de Maquiavelo y nunca aparece en su libro El Príncipe. Por eso digo que el discípulo tiene que ser culto de mundo, o sea, saber. Esa frase la escribe Napoleón Bonaparte en su ejemplar del libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Termina, es como los añadidos en la escritura. Termina de leer Napoleón Bonaparte el libro y en su comprensión reflejó en esa frase lo que hizo hermenéutica del libro. Pero el libro de Nicolás Maquiavelo es un libro político, sociológico, estrategias para manejar un Estado. En la administración, en negocios, se ve El Príncipe, cómo se debe manejar un Estado. Y es medieval y todavía, bueno, en mis tiempos todavía se manejaba. ¿No se manejó contigo, Pen? Para El Príncipe. Entonces estoy hablando... No me quedo con la señal, ¿no? Bueno, entonces, la frase, el fin justifica los medios, es napoleónica y se quedó en el ejemplar de Napoleón y alguien lo rescató y dice, lo dijo Maquiavelo. No, porque ni siquiera lo sugiere, ni siquiera está... Yo soy una apologeta de Maquiavelo porque me gusta mucho, es muy inteligente para su manejo de la política, el manejo del Estado. Bueno, todo esto salió porque aquí Pablo, y de hecho veremos en otro lugar cómo Pablo se usa eso. Yo sé que puedo estar hiriendo susceptibilidades porque Pablo es el hombre más grande del cristianismo después de Jesús. De hecho, es el que inventa el cristianismo. En los evangelios no viene el cristianismo, viene una biografía de Cristo que hace un querigma, una interpretación y una predicación a lo largo de los siglos, y luego la revelación por escrito que el Espíritu Santo inspira, todo eso sí, a ciertos hombres, etc. Pero Pablo, que inventa el cristianismo y que le da sentido a los sacramentos, es decir, sacramento quiere decir etimológicamente signo, un signo. Se malinterpreta en el medievo que se le da carácter de medio de gracia para llegar al cielo, por eso inventan los 7 sacramentos escolásticos, neoplatónicos, pero Pablo le da sentido al sacramentalismo novotestamentario, porque a la comida de la iglesia primitiva le da el carácter de la cena del Señor, le da el sentido, comemos festejando a Cristo, no se les olvide que es en memoria de Él, y le da sentido al bautizo, le da significado cuando dice morimos al estar sumergidos y nos levantamos en novedad de vida. Inventa el cristianismo el apóstol, pero es un personaje maquiavélico y en el entendido de maquiavélico maneja al Estado, es decir, emplea las herramientas que tenga que emplear para manipular. Ese es el término correcto. Ahora, su manipulación, ¿qué tan dañina es? Porque el término manipulación también en un a priori ya está contaminado. Pero, por ejemplo, una mamá manipula a sus hijos. ¿Qué tan malo es? Le llamamos educar, le llamamos formar, le llamamos corregir, le llamamos cuidar. Póngale todos los sinónimos. Pero al final es una manipulación. Sí, pero por etapas.
Yo tuve ovejas que Para que ahora le queden dicen, ¿cómo es sanas, posible para que que le mi queden madre sanas? de niña me ponía estos vestidos? Tranquila. Al gusto de la mamá. No me digan que no es manipular. Ahora, como parte de la gestal, como parte de la percepción o la parte de la formación, la manipulación es importante. Ahora, si está diciendo aquí, y con chantaje, todo lo que he hecho por ustedes, estábamos encarnados, pero ¿qué pasa con ustedes? ¿Por qué me son desleales? Lleva esa connotación de que están en mi quinto evangelio. Y tengo que terminar la clase, pero quedan puntos suspensivos porque ahora lo que tenemos que resolver es, ¿y nosotros dónde estamos parados? Porque tenemos que decir, ¿es justo desacreditarlos para acreditarse? Yo diría sí y no. No, como juicio de no sirve, no vale, no, porque al final todas las personalidades, todas, desde ahí hasta hoy día, tienen valor, es una cuestión axiológica, nadie está inútilmente, o es un mal valor o es un buen valor, pero todos contribuimos de alguna manera, los malos para que sobresalgan los buenos, o los buenos para distinguirse entre los mejores, no sé, pero no como juicio, porque a lo que yo voy a ir es, hay gente que no está tan informada, pero tiene muy buen corazón y tiene muy buen servicio. Entonces decimos, aunque no tengas academia, tu servicio y tu corazón han sido bendición. Entonces no es una descalificación a la persona, es una descalificación a su evangelio. Eso es diferente. No estás reduciendo a las personalidades, no, porque hay personalidades sin academia que rebasan a las académicas. Aquí de lo único que estamos hablando es qué quinto evangelio presentas. Y la oveja debería estar calificada para evaluar, porque simplemente prendes la televisión y tienes en unas horas 4 o 5 mensajes de corte similar, pero diferentes, con 5 o 6 voceros similares, pero diferentes. Por el radio pones en la mañana la estación y está el mensaje. ¿Con cuál te quedas? Ahora, dices, ¿todo es lo mismo? No, no. Similares, que no lo mismo. ¿Y cuál es el mejor? La tesis presentada ahorita es donde está siendo amamantado, pero vendríamos a esta conclusión. Y nada más porque donde estoy siendo amamantado es el mejor, ¿no? Tiene que haber otras herramientas. De hecho, tenemos gente en nuestra congregación que fueron amamantados como sus quintos evangelios que están desechando porque esa leche fue agria, vamos a decir, ese contenido venía con más contaminación, porque ningún quinto evangelio viene sin contaminación. Ninguno, ni quinto evangelio trae contaminación. Trato de luchar contra eso y trato de actualizarlo y trato de académicamente y devocionalmente depurarlo y todo lo que quieran, pero no deja de estar contaminado. Entonces, lo dejamos aquí y lo continuamos la próxima semana para la resolución. Sobre todo nuestros amigos a distancia, ¿con qué quinto evangelio se quedan? Por eso empecé como empecé. Tienen primero que equilibrar las 5 funciones y tienen que ser adoradores, tienen que estar hermanados y todo en iglesia local. Nadie es una mano como la de dedos de los locos árabes para estar aparte del cuerpo. Estamos corporizados. Tienen que ser adoradores, ofrendadores, oradores, devocionales, cultos. Tienen que estar hermanados en el muégano del cuerpo. Tutearse, quererse, mi compa, mi hermano, mi bro, dejar la formalidad del término hermano, solemne, ceremonias, fruta, vitaminas, minerales, ¿no? Sí, es importante la carne, pero oye, también la fruta, la lechita, pues no me digas, se necesita, por eso no se queden nomás con esto. Servicio, ¿verdad? Estar emboletado en la iglesia, la autoridad es el servicio, el que sirve es el grande, quitar, poner, venir, hacer, y el testimonio. Si no estás articulando la fe, si no le estás diciendo a alguien, Cristo te ama, murió por ti, acéptalo en tu corazón, te falta un pedazo importantísimo, una quinta parte muy importante, es el equilibrio. Entonces, el mejor quinto evangelio, ya empezamos bien aquí, tendrá que enfatizar en el equilibrio de estas 5 cosas que Dios puso a la iglesia, y eso significa cada congregante, ¿verdad? Y en ese ir descifrando, desmitologizando, adquiriendo el gestal, haciendo paradigma, haciendo tradición,
y todos los etcéteras para tener un trabajo exegético, hermenéutico, teológico, histórico, sociológico, antropológico, idóneo, donde la alimentación de la congregación sea de la mejor calidad, ¿verdad? Pero acompañada de todo esto. Bueno, así lo dejamos. Vamos a hacer oración. Gracias, Señor, porque eres bueno y seguimos insistiendo que todo esto trae un beneficio enorme para todos y nuestro amor por ti y nuestra comunión mutua, tú la honres y la bendigas como queremos que tú seas honrado. Por el nombre. Amén. Gracias. No, gracias a ustedes que me aguantan. Pero que me dan chance de esto me apasiona.